Pues nada, buenas tardes a todos y nada, con esto como ha dicho Nicolás, pues terminamos el ciclo de conferencias, ¿no?, que hemos organizado junto con la Universidad de Burgos en general y la Facultad de Ciencias en particular. Bueno, el título y sobre lo que versa esta charla, esta conferencia, pues es pues eso, el eclipse de este 12 de agosto, que ya quedan 82 días y 20 y pico horas. Y es que lo miro antes. Cuando empezamos en la afición quedaba toda una vida, ¿no? Con 15 o 16 años era el eclipse que todo el mundo queríamos ver y bueno, pues ya queda nada, apenas 2 meses y pico. Y bueno, sin más prolegómenos, pues cuando empecé a preparar la charla, ¿no?, pues en los medios últimamente están dando muchísima guerra con el tema del eclipse, y mira que se sabía desde hace tiempo, ¿no? Pero el último año, 6 meses, nos están avasallando, ¿no? Nos están inundando con noticias, muchas de ellas pues quizás no muy veraces, pero bueno, nos inundan, ¿no? Entonces, cuando empecé a preparar la charla, pues al final necesitamos un poco de referencia estadística, ¿no? Entonces, pues bueno, por poner una cifra, para que no fueran 100 años, pues en 200 años, desde el año 1800, en España, aunque en el mundo siempre hay varios eclipses al año, en España ha vivido 5 eclipses totales, 2 eclipses anulares y más de 100 eclipses parciales, ¿vale? Eso es para que tengáis una idea de la frecuencia con la que suceden. En unos 700 y pico días, 730 días, ha habido pues apenas unos 120 eclipses, ¿vale? De estos eclipses parciales, para que veáis, la mayoría son casi imperceptibles al ojo, no se nota ni variación de brillo, ni sombra, ni nada, ¿no? Y unos 40 eclipses son magnitud superior a 0,2. 0,2 es es casi, no es ni eclipse casi, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que es la magnitud y el grado de oscuridad de un eclipse, que muchas veces se habla de ello, pues si nos imaginamos el disco del Sol, que es ocultado por el disco de la Luna, si dividimos el segmento AB entre el diámetro del Sol, pues obtenemos un 0 algo, ¿no? Un 0,2 o un total sería un 1, un 0 poco. Y luego el grado de oscuridad del eclipse pues sería lo mismo, pero a nivel de áreas. Calcularíamos el área de la CBD, la parte eclipsada del Sol, entre el área total del Sol, ¿no? Esto lo podemos hacer pues desde una foto, desde el Paint, pues si nos hace ilusión calcular qué magnitud del eclipse tiene, pues cogemos una regla y calculamos. Distribuidos un poco, pues bueno, en el siglo XIX hubo cerca de unos 14 eclipses, de los cuales, si os fijáis, por encima de 0,5, es decir, que tapase más o menos la mitad del disco solar, básicamente hubo 3, ¿vale? Uno muy bueno, uno bastante bueno también, y un par de ellos que se catalogan como profundos, que bueno, pues son también por encima de 0,7, ¿no? En el siglo XXI ya superamos los 20 y de estos 20, para que veáis, pues hay unos 5 superior a lo que hemos dicho, ¿no?, a que ocultan la mitad del disco solar. Y luego ya en lo que llevamos de siglo, en el siglo XXI, pues tenemos un par de ellos que haya merecido la pena, junto con el de 2005, que bueno, yo le estuve viendo en Salamanca, otros en Jábaga, otros en Madrid, y fue un eclipse anular, ¿no? Y estos dos, pues bueno, 2 eclipses en lo que llevamos de siglo, en 26 años. A nivel de anulares, pues eclipses anulares, al principio ponía que había 2, bueno, en realidad ha habido 4, pero bueno, uno de ellos duró 2 segundos, con lo cual esto, más que un eclipse, es un chiste, porque si pestañea te lo pierdes, básicamente. Y luego el del 58 fue un eclipse anular, aunque luego hubo una franja de totalidad en Galicia de 2 kilómetros, ¿no?, como podemos ver en los totales, que es este de aquí, ¿vale? Todo lo demás, los últimos eclipses que en la prensa han dicho que fue en 1905 y en 1915, o 1905,
Fueron los últimos eclipses totales desde la península. Desde España, el último, que no se comenta mucho, fue en 1959, lo que pasa que únicamente se pudo observar en las Islas Canarias, ¿vale? En la península no se logró observar. Si os fijáis en los tiempos de los eclipses, veis que no son muy largos, ¿no? Casi todos suelen ser de 1 o 2 minutos, 3, y excepcionalmente pues suelen superar a los 5 o 6 minutos, pero muy esporádicamente, como ya veremos más adelante. Una vez que hemos visto más o menos la estadística o la frecuencia con la que suceden estos eclipses en una franja determinada, como puede ser España, tenemos que explicar un poquito, aunque parezca algo básico, pero bueno, hay que explicar qué es un eclipse, ¿no? Porque más de una vez nos han preguntado que en un eclipse de sol, ¿quién es el que se pone en medio? O sea, la gente todavía no lo acaba de tener claro, ¿no? Los protagonistas de la película de un eclipse, que un eclipse es la ocultación de un astro por órgano, eclipse con mayúsculas tenemos fundamentalmente dos, ¿no? Los eclipses lunares y los eclipses solares. Entonces, tenemos 3 protagonistas, que son el Sol, la Luna y nosotros. Entonces, un eclipse lunar tiene lugar cuando la Tierra se pone o está en medio de la Luna y del Sol, de tal forma que la luz del Sol es eclipsada tapando la Luna. De esta forma tenemos un eclipse penumbral. Si atravesamos la penumbra, ¿no? Cuando emite la sombra del Sol, la Tierra provoca lo que es la penumbra y la umbra, o la sombra total, ¿vale? Si la Tierra atraviesa la penumbra, obtenemos un eclipse penumbral, que es un eclipse muy suave, es como si hubiera nubes, se oscurece un poquito la Luna, pero vamos, no se ve nada que llame mucho la atención. Si es un eclipse parcial, atravesaría la penumbra y entraría en la umbra, de tal forma que obtendríamos ya un eclipse parcial, ¿vale? Y si ya es un eclipse total, obtendríamos, después de la parcialidad, obtendríamos ya la totalidad del eclipse, con la característica luna de color rojo, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda llamarla luna de sangre, pero bueno. Este color rojo se debe a la difracción de la luz solar al atravesar la atmósfera, ¿no? La longitud de onda azul es totalmente dispersada por la atmósfera, mientras que la luz roja es la que consigue atravesar la atmósfera y por ese motivo se ve de este color característico, ¿vale? Y luego el otro tipo de eclipse, que es el que nos interesa a día de hoy, es el eclipse solar, que es cuando la Luna se interpone entre el Sol y nuestro planeta. De tal forma que, al igual que como en el caso de los eclipses lunares, la Luna produce una penumbra y produce una sombra o una umbra. ¿Qué vamos a ver con esto? Pues vamos a ver un eclipse parcial, vamos a ver un eclipse anular o vamos a ver un eclipse total, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre por qué se producen totales y anulares? El eclipse total se produce cuando la Luna se encuentra en el perigeo, ¿vale? Es decir, en el punto más cerca, si la Luna gira en torno a la Tierra en una elipse, en la parte más corta, cuando la Luna está más cerca de la Tierra, es cuando se produce el eclipse total. Y cuando la Luna está en el lado opuesto, que es el sitio más alejado de la Tierra, pues se produciría un eclipse anular, ¿vale? Aquí tendríamos que decir también que llama la atención una cosa, y es, por ejemplo, que la sombra de la Luna es mucho más pequeñita que aquí la sombra de la Tierra sobre la Luna. De tal forma que los eclipses de Sol están mucho más localizados geográficamente y encima duran un poquito menos. En cambio, la zona de la sombra es muy grande, con lo cual los eclipses de Luna van a durar por lo general bastante más y por lo general se van a ver en mayores sitios, en mayor número de sitios. Si nos centramos ya un poquito en lo que es un poco un esquema muy sencillito para empezar a entender lo que es un eclipse. En un eclipse solar, como hemos dicho, pues bueno, se distingue la Luna, el Sol y la Tierra, con su cono de sombra, que se llama, y este cono, a medida que la Tierra va avanzando, va haciendo lo que se llama la línea de la totalidad, ¿vale? La franja de la totalidad. La zona donde pille la sombra tendremos un eclipse total, mientras que en el resto de la penumbra tendremos un eclipse parcial,
¿vale? Aprovechando este gráfico, bueno, la astronomía, sobre todo en el tema de eclipses, está lleno de casualidades, ¿no? o de precisiones. El eclipse total tiene lugar porque la relación de tamaños entre la Luna y el Sol es la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, o el Sol 400 veces más grande que la Luna, ¿no? Y sin embargo, y además, la Luna está 400 veces más cerca que el Sol. Entonces, esta casualidad de la relación 400 tamaño y distancia hace que sea posible el disfrutar de estos eventos astronómicos, ¿vale? Esta imagen, lógicamente, no está a escala ni de tamaño ni de distancia, pero bueno, es la primera casualidad de los eclipses que se debe a ello. La Luna, además, a medida que gira por distintas fuerzas, se aleja al año unos 3-4 centímetros, con lo cual dicen que dentro de 1400 años o así dejaremos de ver eclipses, pero bueno. Si este gráfico lo llevamos un poquito al espacio, ¿no? Nunca mejor dicho, vemos que el sistema Tierra-Luna, o sea, Tierra-Sol, pues bueno, la Tierra tiene un eje de rotación que está inclinado, 23 grados y medio sobre el horizonte, por decirlo así. Y en el movimiento en torno a ese eje es lo que produce el día y la noche, ¿no? El movimiento de rotación de nuestro planeta. Y a su vez, la Tierra gira en torno al Sol, ¿no? En su movimiento de translación. Y el plano que recoge o que contiene este movimiento elíptico en torno al Sol es lo que se llama el plano de la eclíptica, ¿vale? Este gráfico es para introducir ese concepto. Entonces, tenemos el plano de la eclíptica que contiene, pues eso, el movimiento, el plano de translación de nuestro planeta. ¿Vale? Visto un poco más desde arriba, pues sería así. Tenemos el Sol y en torno a la Luna, pues en torno a la Tierra tenemos la Luna que va girando en torno a nuestro planeta. Lo que pasa, pues que pensaríamos que, claro, si tenemos este gráfico, una vez al mes tendríamos un eclipse de Sol, ¿no? Porque la Luna se pone entre el Sol y la Tierra, con lo cual una vez cada 29 días y medio debería haber un eclipse total. Sin embargo, esto no es posible, como se ve en este gráfico, o no es así, porque el plano de translación de nuestro satélite, de la Luna, está inclinado con respecto al plano de la eclíptica 5 grados, ¿vale? Entonces, pues esto hace que los eclipses sucedan con mayor dificultad, que no sean tan comunes. En este gráfico, bueno, lo vamos a ver después, pero justo los dos puntos donde corta el plano de la eclíptica con el plano de la órbita de la Luna se denominan los nodos lunares, ¿vale? Y la línea que los une, la línea nodal, la línea de los nodos. Entonces, esto es bastante importante porque a medida que la Luna gira en torno a la Tierra, este plano nodal también va girando. De tal forma que hay veces, por ejemplo, que tenemos un nodo que está aquí, pero está por debajo de la Tierra, con lo cual no se produce un eclipse. Porque la Luna, al estar por debajo, no proyecta sombra sobre la Tierra, ¿no? Y cuando está por encima del plano, pues tampoco. Únicamente habrá eclipses, como se ve aquí, cuando justo coincida la Luna con el nodo en el mismo plano de la elíptica. Es decir, que haya una alineación perfecta que provoque una sombra y una ocultación de nuestra estrella, ¿vale? Y como la Tierra va girando, la zona que tiene lugar el eclipse geográficamente pues va cambiando. Esto más o menos es lo que, englobado en un diagrama sencillo, es lo que hemos visto, ¿no? Un poco en la animación. Los dos nodos, la inclinación de 5 grados del plano lunar respecto a la eclíptica y la Luna, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que vamos a tener 4 situaciones posibles. La Tierra va girando en torno al Sol, ¿no? Una vez al año, con lo cual, si partimos aquí la posición inicial, al cabo de 3 meses tenemos aquí la Tierra, al cabo de medio año está en el lado opuesto y al cabo de otros 3 meses, a los 9 meses, tendríamos la Tierra aquí. Y al cabo de 3 meses completaríamos un año nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos este plano representado, ¿no? La órbita de la Luna,
Por ejemplo, en este caso es lo que os decía antes. La Luna, en este caso, está por encima del plano de la Tierra, con lo cual no va a eclipsar al Sol, no va a proyectar sombras sobre nuestro planeta. Y en el caso opuesto, pues igual, la Tierra va a proyectar una sombra que pilla por encima de la Luna, con lo cual tampoco va a haber un eclipse lunar. Sin embargo, 3 meses más adelante, tenemos lo que se llama la estación de eclipses, ¿vale? Una situación en la cual los nodos están en el mismo plano eclíptico, de tal forma que la luz del Sol eclipsa totalmente, o sea, la Luna eclipsa totalmente la luz del Sol y produce un eclipse total o parcial de Sol. Del mismo modo, 14 días después, que es lo que tardará la Luna en dar la vuelta, habrá un eclipse, por lo tanto, de Luna, ya sea parcial o total. Y curiosamente, como ya os habréis dado cuenta, cuando hay eclipse de Sol total es luna nueva y cuando es eclipse de Luna es luna llena, ¿no? Porque está detrás de la Tierra. Aquí refleja el 100% de la luz del Sol y aquí, sin embargo, no. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar este año, por ejemplo, aunque luego lo hablaremos, pues es el 12 de agosto, hay eclipse total, con lo cual es luna nueva, con lo cual las Perseidas se verán muy bien, ¿vale? Porque no hay presencia de luna. Pasados 3 meses tenemos pues otra vez la misma situación que inicialmente. La luna pilla por encima o por debajo de nuestro plano, con lo cual no se producen eclipses. Y otra vez, después de 3 meses, pues habrá otra vez eclipse. Es decir, al cabo de un año siempre hay mínimo 2 eclipses totales. Vamos, 2 eclipses totales. Luego ya investigamos un poco más. Vale, entonces, si representamos o analizamos esta situación, ¿no? de que hemos hablado, y partimos de la posición inicial, exactamente de la posición inicial en el que se daría el primer eclipse al siguiente, pasarían exactamente 173,3 días, ¿vale? Y de la posición segunda a otra vez a completar nuestro año, en un año, esto sería el movimiento de la Luna en torno a la Tierra, ¿vale? Si empezamos aquí el 1 de enero, aquí llegaríamos pues 173,3 días más tarde. Y otros 173,3 días más tarde estaríamos aquí. De tal forma que en un año tendríamos una estación, un eclipse, otro eclipse y empezaríamos el siguiente. Hay un desfase de 18,6 días. Con lo cual, un año normal, un año de tiempo normal, englobaría 2 estaciones y algo de la tercera, ¿vale? Por este mismo momento, por este hecho, hay años que hay 2 eclipses y hay años que hay 3 o 4, ¿vale? Según cómo se vaya recuperando estos 18 días y medio. Entonces, los eclipses tenemos que decir que, aunque creamos que no, siguen una cierta periodicidad, ¿vale? Una cierta periodicidad, que esto ya lo conocían en tiempos de los babilonios, pues que cada X tiempo sucedía un eclipse parecido, ¿vale? Entonces, esta periodicidad de los eclipses casualmente coincide con 4 movimientos de la Luna, ¿vale? O del sistema Luna-Sol. Por un lado tenemos el mes sinódico, que es lo que viene siendo una lunación, ¿no? El tiempo que pasa de una luna llena a la siguiente luna llena. Son 29 días y medio, ¿no? Lo que es el mes lunar. Luego tenemos el mes draconítico, que es el tiempo que tarda la Luna en pasar por el mismo nodo, ¿vale? Que son unos 27,21 días. Luego tenemos el mes sideral, que es el tiempo que pasa en dar una vuelta la Luna y volver a estar en el mismo punto con respecto a las estrellas de fondo, ¿vale? Y por último, el cuarto movimiento, tenemos el movimiento anomalístico, que es el tiempo que pasa la Luna de estar del punto más alejado de la órbita otra vez al mismo, ¿vale? De perigeo, apogeo y otra vez al perigeo, ¿vale? Que son los 27,6. Entonces se vio la relación que 223 meses sinódicos son 6.585 días, ¿vale? 242 meses draconíticos son 242, o sea, 6.585 días. 242 meses siderales son también 6.585 días. Y 239 meses anomalísticos
también coincide que son 6.585 días, ¿vale? Y a este periodo de tiempo, a 6.585 días con 32, se le llama lo que se conoce como el ciclo de Saros, ¿vale? Que equivale en años a 18 años, 11 días y 8 horas. Estos 18 años, 11 días y 8 horas, cada 18 años, 11 días y 8 horas, la posición geométrica del Sol, la Tierra y la Luna es exacta, ¿vale? Es la misma. Entonces se dice que vamos a tener un eclipse de mismas condiciones, o sea, el eclipse de este 12 de agosto, dentro de 18 años tendremos un eclipse muy parecido al que vamos a vivir este año. De hecho, el que vivimos en China en 2009, el 22 de julio, es hermano de este, porque han pasado justo 18 años, ¿vale? Y el de China nos duró... Ah, no, es el del año que viene, calla. El del año que viene va a durar 6 minutos y pico, y el de China nos duró 6 minutos y algo. Entonces son eclipses muy similares en tiempo, en oscuridad y en todas las características, ¿vale? Entonces, esto se le llama el ciclo de Saros. Aquí tenemos, por ejemplo, los eclipses desde el año 2000 hasta el 2026. Y vais viendo, por ejemplo, en el año 2000 tenemos un eclipse total de Luna y después un eclipse parcial de Sol, ¿vale? Pues 18 años más tarde, en 2018, tendremos la misma situación, un eclipse total de Luna y un eclipse parcial de Sol. Lo mismo ocurre con todos. Por ejemplo, el 2026 o 2027, es lo que os decía antes, un eclipse total de Sol y un eclipse parcial de Luna. Pues 18 años antes, el 22 de julio de 2009, hubo el mismo tipo de eclipse y el mismo eclipse de Luna, ¿vale? Son casualidades. Además, el ciclo de Saros se caracteriza, y esto ya es un poco complicado, pero bueno, para que nos vaya sonando un poquito, se conocen muchos ciclos de Saros, ¿vale? El eclipse de este agosto corresponde al ciclo de Saros 126. Un ciclo de Saros dura más o menos de unos 1.225 a unos 1.587 años, ¿vale? Y se compone desde unos 69 a unos 89 eclipses, mitad de Luna, mitad de Sol, ¿vale? ¿Y en qué se caracterizan? Pues que un ciclo de Saros comienza con unos eclipses muy débiles por los polos, van bajando hacia el ecuador y van intensificándose en parciales hasta que van incrementándose de intensidad y de oscuridad. Y luego también, bueno, aquí lo podéis ver, 2009 más 18, 2027 más 18, 2045, ¿vale? Van sumando. Estos, que no os lo he dicho, esos 18 años, 11 días y 8 horas, esas 8 horas es un tercio del día, ¿no? 24 entre 3, 8. Esas 8 horas hace que cada eclipse se mueva, si la Tierra gira 360 grados, ¿no?, al día, claro, como son esas 8 horas, el eclipse primero, por ejemplo, 2009 ocurre aquí, el siguiente, al cabo de 18 años, ocurrirá en la misma zona, pero 120 grados más desplazado al oeste. Y el siguiente eclipse de 18 años volverá a ser eclipse, pero otros 120 a 240 grados. Y el siguiente eclipse, pues otra vez en el mismo sitio, ¿vale? Y así van sucediendo eclipses hasta que se van otra vez al polo opuesto y van dejando de suceder, ¿vale? Esto es más o menos lo que sería el ciclo de Saros. Hablando un poquito lo que vamos a ver en los próximos años. Pues bueno, vamos a centrarnos en 5 años, ¿vale? No vamos a ponernos 200. Entonces, en los próximos 5 años, pues vamos a tener, como os podéis fijar aquí, 2 en 2026, 2 en 2027, 28, 30 y 31, ¿vale? Cada año 2 eclipses totales. O bueno, 2 eclipses. El 17 de febrero, este no fue visible desde España, así que no cuenta, no le pudimos ver. Y bueno, pues en una pequeña franja de población, si hubiera, le vería. El segundo eclipse, que es el del año que viene, pues bueno, va a tocar un poco de Groenlandia, un poco de Islandia y España, ¿eh? O sea, de este año, macho, estoy yo con el año que viene.
el año que viene, en febrero, tocará Chile y volverá a España en agosto, ¿vale? Bueno, lo que intento expresaros con eso es que, para que veáis que esto es como la lotería, los eclipses se reparten por toda la superficie del planeta, ¿no? Y justamente en estos 5 años tenemos nosotros 3, ¿vale? Centrándonos ya un poco en lo que va a ser estos años o este año, el 12 de agosto, pues bueno, tendremos el famoso eclipse total. Y esto es la franja de totalidad, ¿vale? Cuando la luna eclipsa la luz del sol, pues el cono de sombra pasa justamente en nuestro país por aquí, ¿vale? Como ya habréis leído, habréis oído o no todavía, pues va a empezar por Coruña, va a ir siguiendo León, Palencia, Valladolid, Soria, hasta acabar en La Palma, ¿vale? Y de aquí viene desde Islandia. O sea, La Palma no, la Palma de Mallorca. Y una de las zonas donde más se va a ver, o bueno, más superficie va a ser afectada es nuestra ciudad, ¿no? Es Burgos. Eso no significa que sea el mejor sitio, ¿vale? Es igual de bueno que el resto de sitios. Luego hay que ver las variables climatológicas u orográficas. Pero bueno, el 2 de agosto de 2027, pues el 2 de agosto de 2027 tendremos otro eclipse total en España, pero en la zona de Cádiz, Gibraltar, norte de África, Argelia, quizás vayamos algunos a verle, ¿vale? El resto de España será parcial. Luego veremos en qué grado. Y luego, bueno, mira, el 2 de agosto, bueno, tenemos aquí la franja de parcialidad y el eclipse en Cádiz, por ejemplo, este año ahora hablaremos de él, va a durar 1 minuto 44 segundos la totalidad, este año. Va a estar la luna, o sea, el sol va a estar bajito, con lo cual va a ser un eclipse, yo digo que es un eclipse de segunda. Sin embargo, el eclipse del año que viene va a ser espectacular, ¿vale? Por varias cosas. En primer lugar, porque va a durar 6 minutos y medio de totalidad, a oscuras total, que va a ser una salvajada. Y encima la elevación del Sol sobre el horizonte va a ser de 37 grados, es decir, le vamos a tener casi en todo el cielo, con lo cual ahí sí que va a ser un eclipse, se va a pasar del día a la noche y de la noche al día nuevamente, ¿vale? El máximo se estima sobre las 11 menos cuarto de la mañana y bueno, empezará a las 9:30 y acabará sobre las 12 de la mañana, con lo cual, estupendo, da tiempo a tomar el vermú y a comer, ¿vale? Y luego tenemos el último de la tríada de eclipses, el 26 de enero del 2028. Este eclipse pues, pasará por la mitad sur de la península y bueno, pues tendrá un tiempo de anularidad. Este no es total, sino que se verá un anillo. La bajada de luz también es muy intensa, aunque no llega a ser de noche, pero sí parece que pasa algo raro con la luz. Y la duración de la nulidad del eclipse será de unos 7 minutos, ¿vale? También muy, muy extenso. Y aquí, pues bueno, tendremos toda esta zona de España y, pues bueno, se hará visible pues, el anillo de fuego que se llama, ¿no? En el resto de la península, pues a medida que nos vayamos alejando de la franja de la totalidad, pues irá bajando la parcialidad. Aquí estaremos al 0,9, 0,8, 0,7, ¿vale? Según nos alejemos, el eclipse también es menos parcial. Y para que veáis, igual que en un eclipse total, en la franja de totalidad tenemos un sol totalmente eclipsado, en un anular, por ejemplo en Cádiz, tendremos un anillo perfectamente hecho, sin embargo en Madrid, lo que os decía, ya no veremos un anillo, sino será un parcial como si fuera una gotita, ¿vale? Y este eclipse, pues ya veis, será después de comer. Más o menos empezará a las 4:30, con una totalidad sobre las 7 de la tarde y terminando al atardecer, sí, a las 7 y pico. Con una duración aproximada, ya os digo, de unos 7 minutos. ¿Cuántos grados de respecto al horizonte? 42, creo que me da la vista, sí. Es un poquito abajo, me parece, es parecido al de Burgos. O 42 o 4,2. 4,2. Es en invierno al atardecer, con lo cual es un sol muy bajo. Eso es.
El mejor es el del año que viene con diferencia. Por eso lo he preguntado, pero como es invierno, digo, habría que... Eso es. De todas formas, en Mallorca o en Barcelona parece como que se cortara, es decir, como que ya no hubiera eclipse. Sí, porque ya ha anochecido. Es como este año a nosotros, que a las 9 el sol se pone, con lo cual le veremos eclipsado ponerse la puesta de sol. Con lo cual, la tirada de eclipses de España, pues bueno, tenéis ahí todo lo que es las franjas de totalidad. Madrid, la pobrecita mía, pues bueno, ya ves, casi pilla, pero no pilla. Entonces, pues bueno, lógicamente, pues bueno, la gente que solemos viajar para ver eclipses, pues solemos viajar, con lo cual estos 3 años España, pues habrá mucho turista, ¿no? Quizás demasiado, pero bueno, es lo que haces tú cuando vas a otros países, con lo cual habrá que acogerles. Centrándonos un poco en el eclipse de este año, pues bueno, aquí tenéis la franja de totalidad y aquí vais viendo pues el rango de parcialidad, ¿vale? Dentro de esta línea, de esta franja, va a ser total. A medida que nos acerquemos a la centralidad, vamos a tener un poco más de duración de eclipse, hablamos de 1, 2, 3 segundos, tampoco algo loco. Y a medida que nos movemos en lo que es la longitud de la totalidad, el sol le tendremos más alto o menos alto, ¿vale? En Galicia el sol estará un poquito más alto y por aquí, pues en Palma de Mallorca estará un poquito más bajo. Aquí luego pues hay que jugar, hay gente que se va a ir al norte a verle, pero claro, también te juegas el tema climatológico, puede que probabilísticamente esté más nublado, pero bueno, eso ya cada uno. Pero bueno, nosotros estamos muy bien posicionados, ¿vale? De hecho, hay una página web, pues os interesa, que se llama Time and Date, que es esta. Tú metes aquí tu sitio y yo he puesto Quintana Raya, ya lo tenía buscado y es donde tenemos los observatorios, y te sitúa el punto de interés y aquí pues te viene ya todos los datos, ¿vale? Eclipse total al 100%, un oscurecimiento del 100%, una magnitud. Time and date. Eso es. Tienes la magnitud, que ya sabemos lo que es, 1,01, con lo cual es un total bueno. Una duración de 1 hora 43 minutos el eclipse y la duración de la totalidad 1 minuto y 44 segundos. ¿Vale? Esto a lo largo de Burgos va a ser parecido. Segundo arriba, segundo abajo y la hora similar, con lo cual... Pero bueno, eso para que juguéis con ello es interesante. Y luego, pues, las horas de comienzo y las horas de totalidad y la hora de finalización, ¿vale? Y luego algo muy interesante es la cobertura nubosa promedio. Desde el año 2000 se estima que el 21%, o sea, el 21% de los 12 de agosto desde el año 2000, el 21% es que la probabilidad es que esté nublado. Es decir, que tenemos un 79% de observarlo. Que si echases la lotería y te dicen que te toca un 79%, jugaríamos todos, ¿vale? A nivel, también tenemos otra opción que es en la misma página ver lo que es no solo la franja de totalidad junto con la línea de totalidad, sino tenemos también un poco lo que viene siendo lo que os decía, la probabilidad de la meteorología, de nubes, ¿vale? A nivel de los modelos parece cuanto más rojo, más nublado y cuanto más azul, más despejado, ¿vale? La zona nuestra tiene muy buena pinta, en teoría la probabilidad es que lo veamos, lo más probable. Y ya la zona del norte, pues bueno, lógicamente por la meteorología y la climatología de nuestro país, pues bueno, suele estar un poco más nublado. Entonces, pues bueno, tenemos pues a lo mejor una probabilidad de un 40-60%, pero bueno, eso hasta el mismo día es imposible saberlo. Y luego los horarios va a ser básicamente va a ser el transcurrir del eclipse, ¿vale? El eclipse empezará sobre las 7:30 pasadas, según en qué sitio nos encontremos, pero bueno, 6:30 yo ya empezaré a echar un ojo, o incluso 25.
Luego iría avanzando la parcialidad, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta ya la totalidad que tendría lugar sobre las 8:28, más o menos. Minuto arriba, minuto abajo, 8:30 más o menos, ¿vale? Y después de las 8:30, ya empezaría a salir el disco lunar del disco solar, volviendo a la normalidad. Yo, por ejemplo, en la localidad que os he dicho, en Quintana Raya, a las 9 el sol se pone, a las 9:03, el día del espejo, que era 52 días antes del eclipse, ¿no? El 28 de abril, a las 9:03 el sol se ponía, con lo cual el día del eclipse a las 9:03 se pondrá, con lo cual el sol pues le veremos un poquito así, a la hora de ponerse de la puesta del sol, que se pondrá más o menos todavía eclipsado un poquito, ¿vale? Pero bueno, lo que interesa es la totalidad. ¿Cómo va a ser un poco el transcurso? Minuto y resultado. Pues bueno, más o menos lo que os decía, ¿no? Esto ya es un poco para haceros ver. La altitud del Sol sobre el horizonte, ¿vale? El Sol va a empezar con 18 grados de altura sobre el horizonte y a medida que va a ir bajando, el eclipse va a ir progresando, ¿vale? Hasta el momento de la totalidad, que es cuando aparece la corona, a las 8:28 más o menos, que le vamos a tener a 8 grados de altura sobre el horizonte, ¿vale? Eso es un dato muy importante que luego os daremos consejos. Antes de la corona, pues bueno, desde la parcialidad iremos viendo, pues bueno, que el brillo del cielo va bajando, va disminuyendo un poco la luz, los parámetros meteorológicos van variando bastante, tanto la temperatura, humedad, luminosidad, el viento, comportamientos animales. Posteriormente, pues bueno, hay fenómenos como sombras volantes, que luego veremos también. Y luego ya, pues bueno, antes de ponerse la totalidad, tendremos el anillo de diamante, las perlas de Bailey, que ahora lo veremos. Y luego, bueno, pues eso, después de las 8:30 va evolucionando el eclipse, como os he dicho, a medida que va bajando la altura sobre el horizonte, hasta que ya, pues bueno, a las 9, como os decía, ya la altura es negativa, ya está por debajo del horizonte, con lo cual el eclipse pues no lo veremos totalmente completo. En un eclipse de sol, aparte de la grandiosidad de que es un eclipse de sol, ¿qué podemos ver? ¿Vale? Aparte de la secuencia del eclipse, como ya suponéis, la parcialidad y la totalidad y otra vez la parcialidad, según la actividad solar que tengamos, que creo que ahora está un poco baja, podemos ver manchas solares, ¿vale? Que eso ya se habló en otra charla, con lo cual no voy a entrar. Si son grandes, se pueden ver con las gafas de eclipse o filtros, alguna vez se puede llegar a distinguir, ¿vale? A simple vista. Esto es, bueno, el eclipse que os decía de China. Y luego, pues bueno, un poquito antes, a medida que el Sol está siendo comido por la Luna, podemos ver cómo, a medida que llega la totalidad, unos segundos previos a la totalidad, podemos ver lo que se conoce como el anillo de diamantes, ¿vale? Es justo cuando, pues bueno, se describe así, ¿no? Es como un anillito que lleva engarzado aquí el diamante, ¿vale? Esto, ya os digo, es casi 20 segundos antes de la totalidad, más o menos. En el momento ese, pues bueno, sale un brillo muy fuerte del Sol y luego pasa a hacerse cada vez encajándose más la Luna en el Sol y se ven lo que se produce, o sea, lo que se conoce como las perlas de Bailey, en honor a su descubridor, bueno, descubridor, al que le puso el nombre, ¿vale? Las perlas de Bailey son estas cositas de aquí y estas cositas de aquí. Y eso se debe a la orografía de la Luna, ¿vale? Esas pierdecitas o esos como bombillitas de luz, eso sería la luz que pasa del Sol a través de las montañas lunares, ¿vale? Entonces, pues bueno, produce este efecto como que van apagándose las bombillitas. Además del anillo de diamantes, las perlas de Bailey, también podemos ver pues las famosas protuberancias solares, que si hay, pues las veremos, seguro que hay alguna por ahí, otras más pequeñitas, otras más pequeñitas. Y además de ello, pues bueno, sobre todo, y lo más importante a la hora de ver un eclipse es lo que es la corona, ¿vale? Hace siglos se pensaba que la corona era la atmósfera lunar, luego se vio que no.
Pues bueno, cada eclipse es diferente, este es de Nashville, de Estados Unidos, este es de Chile, pero bueno, la corona se nota muy bien y de hecho si os fijáis en las fotografías y luego se revela un poquito con Photoshop y se hace un poco de magia, se pueden ver que en la corona tiene como filamentos, ¿no? Así radiales. Esos filamentos son la manifestación o, bueno, es la magnetosfera, ¿vale? La típica imagen de la magnetosfera solar, pues bueno, se puede ver todos los filamentos. Pero bueno, es complicado de hacer, pero se consigue como luego veremos en una foto. Aparte de todo lo que es el evento visual de la corona, las perlas, el anillo, protuberancias, corona, pues bueno, también nos gusta hacer varios experimentos, ¿no? Para demostrar, pues bueno, lo que sucede en un eclipse solar. Y uno de ellos es seguir un poco la meteorología. Y bueno, luego lo experimentaréis durante el eclipse, pues vais a ver que la temperatura, esto es la temperatura al sol y a la sombra. La luminosidad, aquí está claro, el eclipse total es justo aquí, a la 1:25, ¿no? Cuando es de noche. Y si os fijáis, a la 1:25, bueno, como estoy yo de vista, veis, cuando es la totalidad, la mínima, se logra un mínimo de temperatura, claro, un poco amortiguado, no es llega el momento y baja de golpe, sino que tiene el eclipse y más o menos, pasado unos minutos, 20 minutos así, se llega al mínimo de temperatura, tanto al sol como a la sombra. Estos datos son de China, fueron 6 minutos, con lo cual el salto térmico, pues bueno, ya veis, de 45 grados al sol pasamos a 13 grados, ¿vale? Durante el eclipse, una diferencia bastante fuerte. En la sombra, pues bueno, fue más o menos igual, de unos 33 grados centígrados pasamos a unos 27 grados y medio. La luminosidad, evidentemente, pasó a 0. Y luego la humedad es muy curioso porque además es inverso a la temperatura, es lo que pasa al amanecer, ¿no? La temperatura baja, pero la humedad sube. Y sube proporcionalmente igual, tanto al sol como a la sombra y proporcionalmente al comportamiento de la temperatura. Y luego la presión atmosférica, pues lo mismo. Tenemos que la presión atmosférica, además ese día luego nos cayó un chaparrón del 15, con lo cual la presión atmosférica es lógica que tenga una tendencia bajista y justo hay un pico en la totalidad, ¿vale? No sé, son cosas curiosas. Luego tenemos también el comportamiento de los animales. Si allí donde vais os lleváis una gallina o un animal de compañía, pues veréis que los animales se vuelven también, empiezan a aullar o a ladrar o se van a dormir o, vamos, se vuelven inquietos porque se creen que está anocheciendo o que pasa algo raro. Es más salvaje cuando, por ejemplo, el año que viene, que es prontito a las 10 de la mañana, los animales, claro, se han levantado hace poco y ahora me haces otra vez de noche. Pues se vuelven un poco, se les altera un poco el carácter, ¿vale? En este quizás sea un poco más aminorado por eso, porque como es a la hora de atardecer, al final la diferencia luminosa y meteorológica no será tan grande. Luego tenemos también las sombras volantes, que es un unicornio que tenemos, los que hemos ido varias veces, no lo hemos conseguido ver todavía. Sombras volantes se consigue viéndolo poniendo una sábana al suelo, en teoría, una sábana blanca, y bueno, justo antes de la totalidad se empieza a ver como si hubiera una especie de nubes que se ven proyectadas sobre la sábana, pero vamos, es complicadillo. Nosotros todavía, yo por lo menos, no lo he visto. Y luego también el famoso cono de sombra, que este sí que no lo hemos visto ninguno, que es si estás en un sitio elevado, vas viendo cómo se va acercando la sombra hasta que llega a tu sitio y se hace de noche. Y luego se sigue su camino. Para eso hay que estar en un sitio bastante elevado y con una explanada ancha amplia para poder ver la trayectoria. Y luego, pues bueno, para que veáis, este fue el eclipse que os he dicho antes, el del 29 de marzo de 2025, y fue un eclipse de 0,2, como hemos visto, de magnitud, como veis, muy poco, pero ese poquito de luz, por ejemplo, la estación meteorológica registró un pico de bajada de luz. Y esto con un 0,2. Imaginaros con un 1, pues bueno, bajaría a 0 directamente. Consejos para la observación del eclipse. Pues bueno, el consejo más importante, como ya habréis deducido de lo que se desprende, el sol va a estar a 8 grados, con lo cual tenemos que estar en un sitio elevado.
elevado y con el oeste completamente sin obstáculos físicos, ni edificios, ni árboles, ni montañas, porque si el sol ya va a estar bajo, si tenemos un chopo o un árbol al lado, pues justo por la ley de Murphy te pillará justo en medio, ¿vale? Lo más importante es eso, un terreno elevado y un horizonte limpio completamente el oeste. Luego también estar cómodos. Al final los eclipses producen mucha excitación a la gente, pues un acontecimiento que además se contagia mucho, con lo cual conviene tener uno su silla, su mesa, su equipo bien preparado, organizado y estar tranquilos, porque si empieza a fallarte algo, te pones nervioso y te lo pierdes. Luego, una cosa muy importante, y más como os he dicho que va a haber mucho turista, todos tenemos más o menos un pueblo o un sitio donde tenemos pensado observarle. Lo bueno es ir, bueno, me llamaréis tremendista, yo iría con un día de antelación. Vamos, claro, la gente, fundamentalmente los turistas que vengan, te van a venir, supongo que de la capital o, bueno, de Madrid. Entonces, pues bueno, si vienen hordas de gente, a lo mejor las carreteras principales están bastante colapsadas, que no sería la primera vez que nos pasa, entonces habría que ir con bastante tiempo. Yo, como estaremos en el pueblo, pues haremos noche allí, tranquilitos. Pero si vais el mismo día o un par de horas antes, yo juraría que las carreteras estarán colapsadas. Ojalá que no, pero bueno. Y luego también, pues según donde vayáis a verle, pues bueno, pues algo de iluminación, porque claro, cuando acabe el eclipse, entre que recoges, saltas de alegría y demás, pues se te va a hacer de noche. Entonces, pues bueno, algo de luz, pues bueno, para recoger y para volver a casa. Ya con esto vamos a ir acabando un poquillo. Consejos de seguridad, que esto es bastante importante a la hora de hablar de eclipses de sol. Jamás hay que mirar al sol. Puedes mirar al sol, pero claro, te va a dañar la retina, ¿vale? Es como si tú miras a un tío que esté soldando, no te quedas ciego al momento, pero esa radiación te va entrando al ojo y te va perdiendo la vista. De hecho, muchos soldadores, si no usan protección, se van quedando ciegos. Pues esto sería algo parecido, ¿vale? Hay dos formas de observar el sol, haya o no haya eclipse. Una observación directa o una observación indirecta, ¿vale? La observación directa es, pues como su propia palabra lo indica, es mirar directamente al sol, ya sea con unas gafas del eclipse que estén certificadas y homologadas, según la norma, o si no, una alternativa que ofrecen es una máscara de soldadura del número 14 o superior, ¿vale? Y luego tenemos la observación indirecta, que es a través de proyección. Esto, por ejemplo, para los niños viene muy bien. En vez de estar pendiente todo el rato, les pones ahí la cartulinita y se quedan muy contentos. ¿Vale? Sería hacer en una cartulina un agujero y enfocarle al sol, y el sol va a pasar por aquí y va a proyectar su imagen sobre la superficie plana. Aquí vamos a ver tanto manchas si hubiera como la evolución del eclipse, ¿vale? Y luego, pues bueno, también hay cosas que son graciosas y que podréis ver si vais en la naturaleza. En la evolución del eclipse le podéis ver, si tenéis árboles con hojas, podéis ver la sombra que emiten esos árboles en el suelo, esas hojas. Veréis que en cada sombrita veréis la evolución del eclipse. Igual que si ponéis una espumadera o una cosa con muchos agujeritos, cada agujerito va a proyectar la fase del eclipse, ¿vale? Igual que los árboles. Al chocar con la hoja, pues van a emitir también la proyección del eclipse. Esto es otra forma de observarle, y esto es bastante más seguro, aunque mola más la visión directa. Cosas que no son seguros, aunque parece una exageración, muchas veces la falsa seguridad genera seguridad, ¿vale? Entonces, si tú miras con unas gafas polarizadas, categoría 4, lo que sea, el sol, y ves que no te molesta, tú crees que eso es seguro, pero no, eso te fastidia la vista, ¿vale? Igual que hace años que se decía a través de DVDs o CDs, o cristales ahumados, o radiografías de médicos, eso al final tú ves el disco bien, pero te estás comiendo toda la radiación en la retina, ¿vale? Con lo cual te está dañando igual que si no tuvieras nada delante. Consejos adicionales. Pues bueno, en primer lugar, vamos a ver, el eclipse total hay que tener gafas o filtros durante todo el eclipse. Únicamente nos las podemos quitar cuando sea la totalidad, o
O sea, cuando el sol esté eclipsado totalmente, ahí es cuando te quitas las gafas y miras el eclipse. ¿Vale? Nosotros, cuando es la totalidad, quitamos los filtros de los telescopios y directamente tiramos fotos. Pero claro, contando el tiempo, que si es 1 minuto 44, pues tendremos 1 minuto 30 para quitar el sesgo principal y el primero y el último, para garantizar que no nos pilla los ojos o las cámaras. Porque si te pilla una cámara o un rayo de sol con un telescopio, te revienta la cámara también. ¿Vale? Y luego también con los niños. Los niños es importante porque, claro, cuando estemos en la totalidad, cada uno va a estar disfrutando el eclipse, con lo cual descuidaremos a los chavales o no. Entonces es muy importante que los chicos lo entiendan y que encima lo obedezcan, ¿vale? Para evitar disgustos. ¿Por qué es tan dañina la luz solar? Pues bueno, la luz solar, como toda, emite un espectro electromagnético y justamente emite en el infrarrojo, en el visible y en el ultravioleta, ¿vale? El visible, pues bueno, eso es la luz que vemos, ¿no? Es la radiación que vemos, con los 7 colores del arco iris y demás. Con una energía, con una longitud de onda, el espectro visible va desde el 400 más o menos hasta el 700, ¿vale? Nanómetros. Por debajo de 400 tenemos la luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta tenemos pues la de baja longitud, o sea, la de alta longitud de onda, baja y muy baja, ¿no? Según cuál sea, es más dañina o no. Por ejemplo, los rayos UVA, que son los típicos con los cuales nos damos cremita para protegernos, pues bueno, no está absorbida por el ozono, con lo cual pasa a través del ozono y nos llega a nosotros, aunque es una radiación suave, ¿vale? Nos quema, nos puede producir cáncer, pero bueno, para eso están las cremas. La luz ultravioleta B es una de onda media y generalmente es absorbida por el ozono, con lo cual la capa de ozono nos protege de esa radiación, lo mismo que la de onda corta. De hecho, esta ultravioleta, si os acordáis del COVID, la luz ultravioleta, mucha gente lo usaba para descontaminar de bacterias y virus porque es germicida también, ¿vale? Y luego tenemos el espectro infrarrojo, que aquí es lo que viene el auténtico peligro. Los principales trastornos, no es por daros miedo, pero bueno, es lo que hay, es información, son retinoplatías, que son, pues bueno, lesión en mácula y en la retina por una radiación fuerte, con lo cual te pueden quedar puntos ciegos en el ojo, la retina quemada o directamente ciego, ¿vale? Y estas cosas no se pueden, o sea, son irreversibles. Si te quemas la retina con el sol, te quedas ciego para toda la vida ya, no hay tratamiento posible, ¿vale? Luego puede darse cataratas, quemaduras en la retina, queratitis, sequedad de ojo o daño celular, ¿vale? De primera, si miras al sol unos segundos y quitas la vista, vas a notar que el ojo que no ves, te quedas deslumbrado y bueno, tampoco es bueno, con lo cual es mejor no mirar, ¿vale? Esta es la página que os decía antes, la de Time and Date, que aquí, bueno, aquí podéis ver el eclipse de este año, el que ha pasado ya, el eclipse de este agosto y el del año que viene y el siguiente, ¿vale? Y luego, bueno, como os he dicho, antes de que se me olvide, tenemos un eclipse del 12 de agosto, ¿no? Si os imagináis el dibujito, es cuando la Luna está delante de la Tierra. 14 días más tarde, que es lo que os decía antes, vamos a tener otro eclipse, que va a ser lunar, cuando la Tierra tape a la Luna, que va a ser la noche del 27 al 28 de agosto. ¿Vale? Será un eclipse, creo que es a las 5 de la mañana, y bueno, pues un eclipse le veremos ocultarse también parcialmente, pero bueno, la totalidad creo que es sobre las 5 y pico de la mañana. Pero bueno, es uno de la misma estación. Y luego, si queréis más información, pues bueno, tenemos desde la agrupación nuestra página web, que es un blog, Astrodemanda, o un blog que hemos creado para este año, para el 2026, para el eclipse. Ahí tenéis, pues bueno, la cuenta atrás. Hablamos un poco de lo que es el eclipse, que más o menos es esto, temas de seguridad, temas de las conferencias que hemos tenido en la universidad, las charlas que vamos a realizar en verano, este verano por la provincia de Burgos, con motivo de este eclipse, a nivel divulgativo, y bueno, datos y otras cosas que yo creo que son bastante interesantes.
Y luego, bueno, pues gafas certificadas. Nosotros, como somos muy aficionados a esto, hemos diseñado nuestras propias gafas. Son gafas compradas en Estados Unidos, no es material chino ni nada. Están homologadas con la norma ISO y ahora las tenemos homologadas también con la marca CE europea, ¿vale? Cuestan 3 euros. Y la camiseta también, la vendemos si os interesa, pues nos escribís por email o nos decís y así tenéis un recuerdito y además las gafas os valen 1 euro por año, 1 euro 2026, 27 y 28. Así que eso, bueno, pues un poco representan, el diseño es nuestro, representan la provincia de Burgos con la cigüeña, la trayectoria del eclipse por la provincia, la fase de la totalidad y luego ya el anochecer con las Perseidas, ¿no? Con la FAE, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, de la que somos agrupación fundadora, y el anagrama del lince ibérico, que es el trío de la triada de eclipses, que tiene una web propia también. Y esta es la foto que os decía del campo magnético, ¿no? El Sol, esta está sobreexpuesta, es de alto rango dinámico, y en el eclipse, pues bueno, se puede ver la Luna, la cara visible, lógicamente, de la Luna, y cómo tapa totalmente el Sol, toda la corona interior, la corona exterior, y las líneas de campo de lo que sería la magnetosfera. Igualmente, pues unas protuberancias y poco más. Así que yo ahora os dejo, pues os doy por finalizada la charla y si tenéis alguna duda o comentario, pues estamos abiertos a ellos.